Dios le continúe bendiciendo, mis queridos hermanos y hermanas que me ven a través de este video, de esta escuela dominical que vamos a dar hoy, escuela bíblica. Amén. Hoy vamos a comenzar con la lección número 5. La lección número 5 de nuestro expositor, ¿verdad? Lo que tenemos en Cristo, que es el tema de nuestra lección del día de hoy. Gloria a Dios. Va a estar basada en Romanos capítulo 5, del 1 al 5. Vayan buscando la palabra de Dios. Romanos 5, del 1 al 5. Vamos a estar hablando de lo que tenemos en Cristo. Amén. La verdad central de nuestra clase dice así: Dios no puede justificar a nadie en un estado de impiedad. Es a los creyentes en Jesús a los que Él justifica. Si no es un creyente de Jesucristo, amén, el Padre no lo justifica, porque Cristo es la única manera de nosotros poder llegarnos a Dios Padre. Amén. Objetivo de la lección: celebrar que, habiendo sido justificado por gracia, por medio de la fe, experimentemos y experimentaremos grandes beneficios. Amén. Vamos a hablar de esos beneficios en el día de hoy. Lo que tenemos en Cristo. Fíjese, dice en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y de esas cosas que son eternas es que nosotros vamos a hablar en esta clase del día de hoy. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? Lo vamos a ir desarrollando en la lección de hoy, según Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Esa es la base bíblica de lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos a hacer una oración para encomendar esta clase al fiel Creador para que nos dé esa sabiduría que necesitamos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que hemos leído, Dios del cielo. Te pedimos, Dios mío, de una manera especial que nos dé, Dios mío, ese rema de tu palabra y nos dé ese Espíritu Santo tuyo, Padre, para nosotros poder, Señor, entender a cabalidad lo que es la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Lección 5, lo que tenemos en Cristo. Amén. Muy bien, la introducción, fíjese. En estos versículos, nosotros leímos Romanos 5, del 1 al 5. El apóstol Pablo observa las bendiciones que son la consecuencia del hecho de haber sido justificados. Entonces, se citan cosas invisibles, pero permanentes. Usted escuchó, cosas invisibles, pero permanentes y eternas. De eso es lo que Pablo va a hablar, amén, en el capítulo 5, a través del tema que nosotros vamos a estudiar. Si nosotros fuéramos a definir lo que es la justificación, ¿verdad? Le voy a leer lo que dice Teología Sistemática, amén, de Stanley Morton. Dice así: la justificación es un acto por el cual, apoyado en la obra infinitamente justa y satisfactoria de Cristo en la cruz, Dios declara que los pecadores condenados quedan libres de toda la culpa del pecado y de las consecuencias eternas, y los declara plenamente justos ante su presencia. Amén. Eso dice en el libro de Teología Sistemática, hermano. Entonces, en resumen, la justificación es el acto por el cual
Dios al pecador lo declara justo, amén, a través de haber creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Creemos en Cristo, el Padre nos declara a nosotros justificados. Gloria al Señor, amén. Ya no tenemos más, amén, esa culpa, amén, dice ahí que nos declara, hermano, que somos libres de toda la culpa del pecado. ¿Ves? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, entonces esa culpa del pecado, amén, esa culpa la depositamos, amén, en los pies de Jesucristo y somos declarados libres, somos declarados justos. Esa es una manera muy sencilla de explicar lo que es la justificación. Ya usted no debe nada, amén, ya Cristo pagó por su pecado y por los míos, gloria al Señor. La justificación efectúa entonces un cambio en nuestra posición. ¿Cuál es la posición que teníamos antes para con el Padre y cuál es la posición que tenemos ahora? Amén. Bendito Dios. Fíjese, una vez hablaba el apóstol Pedro con Jesús y le hace una pregunta a Jesús en Mateo 19:27. Y él le hace una pregunta y le dice a Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Entonces el apóstol Pedro le está diciendo, nosotros ya lo hemos dejado todo, hemos creído en ti, ahora dinos, ¿qué vamos a recibir? Amén. ¿Cuáles son los beneficios de haberte aceptado como nuestro Señor y Salvador? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos, amén, de nosotros seguirte? Alabado sea el nombre del Señor. Ahí mismo el Señor le cita unas cuantas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a hablar de los beneficios a través de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. He aquí algunos de los beneficios permanentes y eternos que usted, amado hermano y amigo, gloria al Señor, va a recibir a través de permanecer en Cristo. Acuérdese, un día levantamos nuestras manos, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, comenzamos a recibir beneficios. Inmediatamente, alabado sea el nombre del Señor, los beneficios comenzaron a correr a nuestro favor. Qué bueno, gloria al Señor. En el capítulo 5, verso 1, dice el apóstol Pablo de Romanos, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El primer beneficio, ¿se dio cuenta cuál es? Amén. En el versículo 1 le dice que usted tiene paz para con Dios. Entonces, a través de Jesucristo, Cristo fue el que hizo esa paz. O sea, éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él lleva todas las cargas suya y mía, todos los pecados, amén, suyo y mío, y lo lleva a la cruz del Calvario y lo clava ahí en la cruz. Al morir, hermano, entonces ahí pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahora bien, gloria a Jesús. Ahí dice, hermano, algo muy importante. Fíjese, las condiciones de la justificación, ¿cuál es? ¿Lo entendió? Justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la condición de la justificación es la fe. Tener fe en Jesucristo. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy sencillo es esto. Entonces, el primer privilegio es que tenemos paz para con Dios. Amén. Dice, esta paz con Dios se ha alcanzado por nuestro Señor Jesucristo. Esto implica que había un anterior estado de enemistad y de guerra entre el hombre y Dios. En sentido general, el hombre completo, amén, la humanidad entera estaba en guerra contra Dios, en un estado de enemistad. Y a través de Jesucristo, hermanos, se hizo esa paz entre Dios y el hombre. ¿Cómo se hizo? Amén. ¿Cómo hizo Jesús la paz? Lo hizo derramando su sangre. Mire lo que dice Colosenses. Colosenses, le voy yo a leer ahora, gloria al Señor. ¿Qué dice Colosenses? Mire, capítulo 1, versículo 20. Gloria al Señor. Dice así, Colosenses 1:20. Le voy a leer 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, a través de,
¿verdad? Jesucristo, y por medio de él, Jesucristo, amén, reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante, ¿qué, hermano? Mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo hizo Jesucristo? Amén. La paz de la humanidad entera para con Dios Padre, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice ahí el versículo 21. Alabado sea el nombre de Jesús en el versículo 20. Por medio de él reconciliar. Para ver una reconciliación, tiene que haber una enemistad. Si no hay enemistad, ¿quién se reconcilia? Nadie, ¿verdad? Pero para haber una reconciliación tienen que haber dos personas que están en pleito, en guerra. Alabado sea el nombre de Jesús. Tiene que haber algo, amén, que tiene que ser desenvuelto entre esas dos personas. Y esa era entre Dios y el hombre. Había una enemistad por causa del pecado. Porque lo único que nos separa a nosotros de Dios Padre es el pecado. Así es, gloria al Señor. Entonces dice ahí, hermano, hizo Jesús la paz para con Dios derramando su sangre en la cruz del Calvario. Ok, con su muerte Jesús satisfizo todas las justas demandas. Él es la seguridad y garantía de la paz para con Dios. Mira ahí la palabra, Él es la seguridad y Él es la garantía de la paz para con Dios. En Jesucristo, hermano, es que usted y yo estamos seguros. En Jesucristo es que tenemos la garantía, amén, de llegar adelante de la presencia del Padre. No es a través de nadie más, amén, es a través de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaban de los sacrificios, ¿verdad que sí? De la ley de Moisés, se cogía un cordero para sacrificarlo en expiación por los pecados de la humanidad, o sea, del pueblo de Israel. Amén. Entonces, esa dispensación pasa. Ahora estamos viviendo en la dispensación de la gracia. En la dispensación de la gracia ya no hay que ir de continuo, ni año tras año, a llevar un continuo sacrificio para perdonar pecado. Usted ve, entonces ellos lo hacían antes de esa manera, pero entonces viene Cristo y con un solo sacrificio, amén, Él lo que hizo fue que Él perdonó, amén, los pecados de la humanidad entera. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la humanidad, hermano? Es venir a Cristo. Mire, ya Cristo pagó. Ya Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Cristo pagó por el peor pecador que hay en la tierra. Amén. El peor asesino, el peor criminal, el peor de lo que sea. Gloria a Dios. Ya Cristo pagó por él. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de esa persona? Es venir a Cristo, amén, y aceptar ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Si no viene a Cristo, por más bueno que sea, por más obras benéficas que haga, puede dar hasta su vida en sacrificio, amén, y nada de eso le va a servir, porque es simplemente, oiga qué sencillo, hermano, fíjese, 2 letras, fe en Jesucristo. Solamente a través de la fe en Él es que tenemos nosotros acceso al Padre. ¿Está entendiendo? Amén. No hay que complicar esto de la justificación. Simplemente venir a Jesucristo, aceptarlo, creerlo en tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor, y el Señor te declara entonces libre de todo pecado, porque ya Cristo pagó. Entonces, por eso es que dice que Él es la garantía de la paz para con Dios de la humanidad. Él es la garantía, ya él la puso, ya Él pagó, ahí está ese pago. Ahora lo que tiene el hombre es que hacerse de ese sacrificio y ya recibir liberación. Eso es tan simple. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio. Ve, cuando dice por medio, significa que el hombre está aquí, Dios Padre está allá, vamos a decirlo en una manera ilustrativa. Cristo es ese puente,
Amén. Entonces el hombre tiene, alabado sea el nombre de Jesús, que cruzar a través de ese puente para poder llegar al Padre. Y el puente es Jesucristo. Amén. Por eso es que dice ahí, alabado sea el nombre del Señor, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el primer beneficio que tenemos para con, amén, Jesucristo, el primer beneficio que tenemos en Él, entonces ¿entendiste cuál es? ¿Cuál es? La paz para con Dios. Muy bien, gloria al Señor. Romanos 5.1. Ahora bien, el segundo beneficio, número 2, se encuentra en Romanos 5.2. Mira qué maravillosa. Es la palabra, mira, la palabra no hay que complicarla. Ella se explica a ella misma. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo sacrificio, segundo beneficio, lo dice el verso 2. Mira, dice así, vamos a ver si usted capta. 5.2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ok, la primera parte del versículo lo vamos a dividir en dos partes, fíjese, porque ahí hay dos beneficios. Mire, dice en el versículo 2, la parte A, la parte de arriba, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces, el segundo beneficio que encontramos en Romanos 5.2, parte A, es entrada o acceso a su presencia. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la entrada o el acceso a su presencia. Pablo dice, amén, en Efesios capítulo 1, verso del 3 al 6. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice que nosotros somos aceptos en el amado. Efesios 1, del 3 al 6. Dice así, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Entendiste? ¿O entendiste? En Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 2. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Viste la palabra otra vez? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Ahí está con letra mayúscula, si tú te das cuenta, amado, amén, se está refiriendo a Jesucristo. Aleluya, el amado del Padre. Entonces Pablo dice que nosotros somos aceptos. Dios a través de Cristo nos ha aceptado. Ese es el segundo beneficio. Tenemos entrada o acceso. Podemos entrar libremente a través de Jesucristo. Podemos entrar a la presencia del Padre. Oh, hermano, entonces eso significa que nosotros no necesitamos que otra gente entre por nosotros. Nosotros no necesitamos ir donde otro hombre, así mismo como yo, para que esa persona entonces sea el que me eleve ante la presencia del Padre, ¿no? Ahí dice que usted y yo somos aceptos en el amado. Dios Padre nos ha aceptado a través de su Hijo Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Cristo es la puerta de entrada. En Efesios 2, versículo, mire, 18. ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! 2:18. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Él. Cuando dice por medio de Él, si usted lee el contexto de lo que Pablo está hablando en Efesios, amén, usted se va a dar cuenta, estoy en el capítulo 2, verso 18, que está hablando por medio de Él,
los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre, por medio de Jesucristo. Tenemos esa entrada, tenemos ese acceso. Él es la puerta. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y usted ve la puerta, mire por ejemplo esta puerta. O esta, yo tengo aquí dos puertas, gloria al nombre del Señor. Usted ve la puerta está cerrada. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, entonces Cristo lo que hizo fue que abrió la puerta para que el hombre, la humanidad, tuviera acceso libre. Usted ve que ahora nadie puede entrar aquí a ese pequeño closet que yo tengo ahí. ¿Por qué? Porque la puerta está cerrada. Cuando antes de Cristo morir en la cruz del Calvario, la puerta estaba cerrada. Amén. Habían que hacer muchos sacrificios. Pecaba el hombre y había que volver a buscar otro animalito para sacrificarlo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, abrió la puerta. Hay libre acceso ante la presencia del Padre. Pero dice ahí, Efesios capítulo 2, verso 18, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Entendió? Bendito sea Dios. Cristo es el único que nos da a nosotros ese libre, amén, entrada ante la presencia de Dios Padre. Eso significa que yo ahora mismo, fíjese, gloria al nombre del Señor, me pongo a orar y Dios me oye. Porque ya yo acepté a Cristo en mi corazón. Lo único que tú tienes que hacer, amigo que me escucha, es, entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Venir a Jesucristo para que se te pueda abrir la puerta. Tú no tienes que ir donde un hombre pecador a que Él interceda por ti. No, tú mismo puedes hablar con Dios. Eso es lo que es orar, hablar con Dios. Comunicarte, decirle lo que tú sientes en tu corazón. No hay que ir donde otra persona, bendito sea el nombre de Jesús. Usted tiene ya una responsabilidad. Si usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, haga lo que tiene que hacer para que usted pueda recibir liberación. Porque muchas veces por eso es que hay mucho pueblo atado. Porque no viven en una completa ignorancia. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hacer lo que dice la palabra, hermano. La palabra es sencilla. No hay que complicarla mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese, Efesios capítulo 3, versos 11 y 12. Estoy hablando que tenemos acceso a su presencia. Entramos directamente ante la presencia del Padre, pero usted sabe que lo único que nos separa a nosotros es el pecado. Si no estamos en pecado, olvídese que entramos en la presencia del Padre. Pero si estamos en pecado ya hay un bloqueo. Ya hay entonces hay ese otro tema para otra clase. Gloria al nombre del Señor. Efesios 3, 11 y 12. Aquí lo tengo. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Usted ve lo que dice el texto, hermano, que tenemos, en quien tenemos seguridad y acceso. Por eso era que decía ahorita, cuando yo le dije al principio que tenemos seguridad y garantía. Aquí en Efesios 3:12 dice que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Jesucristo tenemos seguridad y tenemos acceso ante su presencia. Muy bien, gloria a Dios. Entonces en Hebreos 4:16 se nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Mire qué texto tan hermoso. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Usted se va a leer ese texto, hermano querido, en su casa y usted va a ver, disfrute el texto, léalo y reléalo hasta que usted pueda captar lo que el texto dice. Bendito Dios. Hebreos 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ve, entonces uno de los beneficios es entrada, tenemos acceso ante la presencia del Padre. Por eso dice acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente, no con temor, no con miedo, confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es este favor que no nos merecíamos, hermano. Eso es lo que es la gracia de Dios. Es un don, un regalo que Dios nos dio
de llegar ante su presencia a través de su Hijo Jesucristo. Muy bien, entonces la mediación de Cristo, lo que Cristo logró, amén, está en lo que es la gracia, en lo que es la gracia, acceso ante su presencia. Muy bien, gloria a Jesús. Hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de esta clase. Amén. So, aprendimos dos cosas, gloria al nombre del Señor. Que uno de los beneficios es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por Él tenemos entrada o acceso ante la presencia del Padre. Ahora te busque una libretica y comience a repasar todos esos textos. Amén. Y nos vemos en la segunda clase. Dios me le continúe bendiciendo. Amén.